20 de julio de 2021. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado, entre comillas, Cambiemos de vía. Esa es la propuesta que hace Edgar Morin frente a la crisis que estamos viviendo en la sociedad y en el mundo entero por la pandemia del coronavirus. Edgar Morin es un filósofo y sociólogo francés, nacido en París el 8 de julio de 1921, hace 100 años, en una época de plena pandemia, cuando lo que se denominó la gripe española estaba en su apogeo y por su causa murieron más de 40 millones de personas en el mundo. Morin afirma que en estos 100 años ha sobrevivido a muchas crisis. Su madre falleció cuando tenía apenas 10 años, padeció diversas enfermedades en su niñez, le tocó afrontar los sucesos y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, fue expulsado del Partido Comunista al que perteneció durante 10 años por un artículo que escribió en la prensa, el cual incomodó a los comunistas, y vivió el levantamiento de los jóvenes en París en el año 68 y muchas crisis más. Morin afirma que es evidente que la historia ha conocido muchas pandemias, pero la novedad del COVID-19 es que ha provocado no una sola crisis, sino una policrisis mundial de componentes, interacciones e incertidumbres múltiples e interrelacionadas. El futuro es impredecible, según el filósofo. Sin embargo, la esperanza está en que nos demos cuenta que es hora de que cambiemos de vía por la protección del planeta y una humanización de la sociedad. Siempre se ha dicho que una crisis es una oportunidad de cambio, de crecimiento y de transformación. Eso pasó en la época de Jesús. En la sinagoga de Cafarnaún curó en un día sábado a un hombre que era dominado por un espíritu inmundo. Los judíos, muy disgustados, comenzaron a difundir el rumor de que Jesús estaba endemoniado, fuera de sí, mal de la cabeza. Eso generó una crisis muy fuerte, no solo en María, sino también en toda su familia, que se sintió afectada por la noticia. Se reunieron todos y fueron a buscar a Jesús para llevarlo de nuevo a casa. El texto que la iglesia nos presenta hoy, tomado de Mateo, capítulo 12, versículos 46 a 50, nos dice que mientras Jesús enseñaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera buscando hablar con él. Alguien le dijo: allá afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablarte. Jesús sabía a qué habían ido su madre y sus hermanos. ¿Cómo resolvieron Jesús y María esta crisis? Aparentemente la respuesta de Jesús fue displicente con su madre, porque dijo en voz alta para que su familia escuchara: ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, señalando con la mano a los discípulos que tenía a su alrededor, afirmó: aquí están mi madre y mis hermanos, porque quien haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Con esto Jesús les estaba diciendo, no solo a los discípulos, sino a su madre y a sus parientes, que su nueva familia estaba compuesta por las personas que entraban por el camino del discipulado, y eran aquellos que escuchaban la palabra de Dios y la ponían en práctica. Así resolvió Jesús la crisis en que estaba en ese momento. ¿Y cómo resolvió María su propia crisis? María era muy consciente de que ya era discípula del Padre y por eso le había dicho: aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Así se convirtió en la madre de Jesús. Ahora María, de madre, se convierte también en discípula de su propio Hijo y comienza a acompañarlo por los caminos del anuncio de la buena noticia. En ese camino invita a otras mujeres y las lleva hasta Jesús. La crisis es parte de nuestra vida. La crisis se da en un momento crucial de la existencia, cuando los senderos no son claros y las opciones son muchas, cuando se vive una situación de malestar, inestabilidad e incertidumbre. Eso fue lo que generó el grito de la independencia el 20 de julio de 1810, el deseo de un cambio social y político, el anhelo de autonomía de nuestros pueblos, la búsqueda de participación de todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, después de tantos años, en nuestros pueblos se mantiene la inequidad, el dominio de la corrupción y la demagogia, la violencia de grupos ilegales financiados por el narcotráfico y en general la crisis de la democracia. No hemos aprendido a vivir en paz y solidaridad, buscando la participación de todos en el desarrollo integral de la sociedad. El filósofo Edgar Morin nos deja un interrogante para nuestro tiempo que invito a compartir en familia. ¿Sabremos sacar las lecciones de esta pandemia que ha revelado un destino compartido por todos los seres humanos, ligado al destino bioecológico del planeta? Unámonos a esta plegaria a la Virgen de los Tiestecitos. María, Nuestra Señora de Tutasá, pueblo trabajador donde hacen ollas, tazas y tinajas, tú favoreciste al libertador Simón Bolívar en un momento de crisis bélica, quien te invocó con confianza diciéndote: Virgen de los Tiestecitos, se nos vino la caballería y perdimos la batalla. Pero tú, Madre bondadosa, lo sacaste de ese laberinto. Tú has sido, María, mujer de 1000 batallas, símbolo de cohesión social en nuestros pueblos, invocada por todos, centralistas y federalistas, patriotas y chapetones. Rosa del cielo, estrella de la mañana, mantén unidas nuestras familias y nuestros pueblos, para que seamos capaces de convivir en armonía y en paz, y convirtamos las espadas en arados y las piedras en panes de solidaridad. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.